Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer poder acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de laboratorio de didáctica. Ya vamos en la clase número 5, ya vamos a entrar a los temas en donde empieza a doler la cabeza por la falta de recursos. Pero el día de hoy vamos a ver la planeación didáctica. ¿Qué es la planeación didáctica? ¿Cómo son los planes de trabajo anuales o de un curso? ¿Cuáles son los planes de trabajo de una unidad y los planes de trabajo de clase? Vamos a hacer un ejercicio en la clase, ¿sale? Para que vayamos ahí desarrollando esta habilidad que es propia del acto pedagógico. Así es que vámonos con la clase del día de hoy. Permítame compartirte pantalla. Ok, vámonos con la clase del día de hoy. Dame unos segunditos. Clase número 5, bienvenidos, planeación didáctica. ¿Qué es una planeación didáctica? ¿Qué vamos a entender por una planeación didáctica? A ver, vamos dándole forma. Enseñar, ojo a esta conceptualización y le vamos nutriendo. Enseñar o impartir algún conocimiento de cualquier área. Ojo que no es lo mismo, perdón que divague entre muchas cosas, pero ojo que no es lo mismo comunicar algo que enseñar algo. Enseñar implica una serie de elementos relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora sí, bajo este contexto, enseñar o impartir algún conocimiento en cualquier área demanda de cierta organización y planeación para garantizar que el proceso de aprendizaje sea efectivo. No nada más es un decir o un proceso de transmisión de información, sino que requerimos de algunas cosillas, ¿no? Algunas situaciones que nos den parámetros de actuación necesarios para precisamente esto. No la reproducción de la información, sino la generación de un conocimiento o de un nuevo aprendizaje. Una disculpita porque se me fue una corchea. ¿Ok? Así para cualquier curso académico, de lo que sea, porque, a ver, también existe la educación formal, no formal, semiformal, pero la planeación didáctica normalmente, y digo normalmente porque incluso en el ambiente formal no siempre se ocupa, no siempre se realiza de la forma que tiene que hacer, pero para dar un mayor valor en cualquier curso académico es importante que cada uno de los docentes o de las personas que impartan un curso definan cuál es el objetivo de su labor, así como las estrategias para lograrlo. Y para esto debemos de tomar en cuenta muchísimas situaciones que vamos a ir notando. Este proceso es conocido como planeación didáctica, a la forma de organizar los contenidos y los objetivos. Puede generar ciertas dudas sobre cómo adelantarlo o qué características debe tener para que realmente los objetivos que se hayan propuesto sean los que se van a consolidar o sean los que se van a desarrollar dependiendo de cómo vamos a trabajar el curso. Ahora, ojo a la imagen, me voy a ir tantito, ojo a la imagen que estás viendo en pantalla. Ay, perdón, la de los colorcitos, porque de aquí vamos a partir. Quiero que lo observes primero. Ok, en azul tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no está dividido, o sea, no es como que esté dividido, sino que está conectado por tres respuestas a tres diferentes preguntas, que son, ¿qué voy a enseñar? En este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y por qué lo voy a enseñar? ¿Sale? Estas características
o estas dudas que surgen a partir de estas preguntas, pues son con las que empezamos a trabajar. La planeación didáctica, anótale ahí, con esta definición vamos a estar trabajando, anótamela ahí. Concepto, planeación didáctica. ¿Qué es? Es diseñar un plan, si regreso, es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Repito, anótale ahí, subrayalo como importante. Diseñar, te lo voy poniendo ahí en palabritas para que lo vayamos entendiendo, porque ahorita lo vamos a retomar. Ahí aparece color azul. ¿Qué hay que hacer en una planeación didáctica? Un diseño. Sí, soy pedagogo, pero tengo que aprender a diseñar o a jugar con estos elementos. ¿Qué voy a diseñar? Ahí está de color rojito, naranja, me parece que es rojo. Un plan de trabajo. ¿Cómo voy a diseñar el plan de trabajo? En este plan de trabajo voy a entender que existen elementos con los que tengo que jugar. ¿Qué elementos? Todos los elementos que intervendrán, todos. O sea, es que a veces para el pedagogo resulta hasta incluso, pues obvio, ¿no? Decir, pues todo, pero ¿qué es todo? Todo es absolutamente todo. Todo lo que puede intervenir en qué? En el proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Cómo podemos detectar eso? Pues, yendo más allá, tratando de ver a futuro qué es lo que vamos a necesitar, cuáles son las características que vamos a, este, a valorar o que vamos a desarrollar, materiales, etcétera, etcétera. El tiempo, el contenido, los programas, la población, el grupo, el tamaño, los recursos, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos en ese proceso de diseñar. Así de fácil. Esto ya es ser pedagogo. Pedagogo. Todo eso lo vamos a organizar. Ojo con lo que viene. Todo eso lo vamos a organizar de tal manera que sea más fácil para cada uno de los que están inmiscuidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de desarrollar en sus estructuras cognitivas. Así de fácil. Eso es todo lo que hay que hacer. Y obviamente, sí, obviamente sí es sarcasmo, ¿no? Porque hacer esto no es fácil. La adquisición de habilidades y la modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios. Esto es fácil y sencillo. Es el pan de cada día de nosotros los pedagogos. Una vez que ya sabemos teorías de aprendizaje, ya le podemos empezar a dar con esto. Ahora, según Beatriz Ruiz, voy a cambiar, otra concepción de planeación didáctica es la siguiente. La planificación didáctica, anótalo porque puede que también venga en el examen. La planificación didáctica es una herramienta. Acá, en lo anterior, nos decían que la planificación didáctica es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán. ¿Quién de las dos están correcta? Ambas. Porque esta definición, la primera nos dice qué es lo que tenemos que hacer y Beatriz Ruiz nos dice para qué sirve. ¿Para qué sirve una planeación didáctica? Como una herramienta de quién, del pedagogo, o una herramienta que permite al docente organizar el pensamiento y el pensamiento de casi todos y la acción, o sea, encaminar la acción, ordenar la tarea, estimular el compartir, el confrontar, ayudar a establecer prioridades, concientizarse sobre qué es lo que se va a enseñar y sobre la distribución del tiempo. Eso es una planeación didáctica. No más, no menos. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar de lleno. Ahí, dame 2 segundos.
vamos a entrar de lleno a qué son los planes anuales de trabajo de curso. A ver, vamos a entender que una planeación didáctica se realiza de tres maneras, o vamos a estudiarla nosotros de acuerdo al plan y programa de estudios de tres maneras. Anótalo ahí. Primero saca el screenshot a este. ¿Ok? ¿Cómo vamos a aprender a planear? Por año, por unidad y por clase. A lo largo de esta clase te voy a dar unos ejemplitos para que los vayas tomando en cuenta. No son los únicos, ni siquiera son los que yo hago, pero sí te van a permitir generar un parámetro de qué es lo que, de cómo poder empezar más que otra cosa. ¿Ok? Sale, listo. Anótale ahí y anótale bien, diría por ahí don YouTube, por ahí del 2000 y algo. Ok, ¿qué es una planificación anual de unidades didácticas? ¿Qué estamos planeando? Contenidos de enseñanza a aprendizaje. Eso es lo que vamos a planear. Contenidos de enseñanza a aprendizaje. Así es que anótale bien. Implica, híjole, si no lo has hecho nunca, yo te invito a que empieces a diseñar tus cursos para que te des cuenta de dónde puedes generar controversia, experiencia, problemáticas, limitantes, etcétera, etcétera, porque no nada más es checar los contenidos y ya. Ahorita te voy a decir que la planificación anual de unidades didácticas implica un proceso de reflexión y un proceso de análisis con respecto a los aprendizajes que se espera desarrollen los estudiantes en el grado. Le pongo el calendario de la SEP porque en la educación pública los grupos son muy grandes, muy, muy grandes. ¿Qué esperamos que desarrollen los estudiantes en el grado? Que comprendan y que estudien los contenidos, que sepan qué implican y cómo podemos evidenciar su desarrollo, su progreso, porque no nada más es enseñar. ¿Cómo vamos a evaluar que se están desarrollando? Que comprendieron lo que les dimos a través de procesos de evaluación, que obviamente vienen o deben o deberían de estar contenidos en la planeación, ¿sale? Ahora, bajo estas, segundos, bajo estas mismas instancias y bajo estos mismos parámetros, la organización de estas unidades didácticas debe permitir que los estudiantes tengan reiteradas oportunidades para desarrollar y profundizar los propósitos de aprendizaje que están previstos a lo largo del año. Estamos hablando, esto anótalo, es importante, ¿eh? O voy a ir lento, y si no, de todas maneras, pones pausa, yo me voy lento, no te preocupes. Podemos planear, les puse el calendario de la SEP porque hay calendarios de 190 días y otros de 200 y tantos días. A ver, hay cosas en la organización de los tiempos que se conocen como año lectivo o ciclo escolar, año calendario, porque por ejemplo nuestro ciclo escolar 6, 8, 10, 12. Se supone que ahí son 12 meses, ¿no? Ciclo escolar 2022-2023, que inicia, según esto, en el mes de agosto, pero no inicia el 1 de agosto, ni termina el 31 de julio, ¿sale? Sino que a lo largo de esos meses están planeadas, o están calendarizadas, o están en el cronograma de actividades, los días que se va a trabajar. No se trabaja sábado y domingo, ¿sale? Estamos contando días hábiles, días laborados. Sin embargo, tú puedes diseñar o planificar un curso de un año calendario del 1 de enero del 2024, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2024, ¿sale? Y ya tenemos un año completito. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que te acabo de decir?
Pues que la organización de estas unidades didácticas nos deben de permitir que los estudiantes tengan reiteradas oportunidades a lo largo de estos 365 días o 190 días o 210 o 201, dependiendo de lo que dure el año, para desarrollar y profundizar los propósitos de aprendizaje previstos para el año. Si tú en el año vas a ver 40 temas, pues no los puedes dar uno por día, ¿no? Hay que llevar una calendarización y el desarrollo de un contenido para que pues, realmente podamos ahí no solo desarrollar actividades o dotarlos de herramientas o de información, sino lo completo, ¿no? Corroborar la información, que lo hayan aprendido, que lo expresen, que lo asimilen, que lo evaluemos nosotros, que se autoevalúen ellos, que lo evalúen, no sé si es educación básica, los padres de familia, si es educación superior, pues que podamos desarrollar proyectos de desarrollo comunitario o generar proyectos de desarrollo comunitario, mejor dicho, y ahí ver, ¿no? La transformación cognitiva o conductual o emocional o psicosocial, considerando a los estudiantes y las necesidades de aprendizaje que estos tienen por el nivel educativo, por el área de conocimiento, ¿ok? Por el grado, el grupo, ¿sale? A fin de retomarlos, las unidades anteriores con las siguientes, desde la lógica que el aprendizaje es un proceso continuo. Lo que vimos en preescolar nos va a servir para primaria, lo que vimos en primaria nos va a servir para secundaria, lo que vimos en secundaria nos va a servir para nivel medio superior, y lo que vimos en nivel medio superior para el nivel superior, y lo que vimos en el nivel superior para los estudios de posgrado. ¿Qué debemos de hacer? Presentar o darnos cuenta de cuáles son los criterios que consideramos en la planificación anual. Aquí vele anotando y yo te voy a ir dando otros para que tengas todos, absolutamente toda la referencia. La organización de las unidades didácticas permite la cobertura de todas las competencias y los enfoques transversales varias veces a lo largo del año escolar. Hay muchas formas de diseñar y hay muchas formas de planificar. Puede ser por competencias, puede ser por habilidades, ¿ok? Entonces, de aquí va a depender mucho de cómo es tu año escolar, los objetivos, si es una institución, si es un plan personalizado, si es una planificación didáctica para un curso, para un taller, ¿sale? Va a depender mucho de la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización es importante, organizar todos los elementos que ya platicamos. Plantear las unidades didácticas tiene una relación muy estrecha con las situaciones significativas para los estudiantes. Ejemplo, si mi unidad didáctica habla del conocimiento o de las frutas y las verduras, así de manera general, pues voy a ver qué parte de las frutas y las verduras dentro de su generalidad es la que voy a enseñar. ¿Ok? Que sea algo coherente de acuerdo a las competencias o áreas en las que los voy a desarrollar. Los posibles títulos o subtítulos previstos para estas unidades didácticas. ¿Qué les voy a enseñar? Y acerca de qué les voy a enseñar. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a ver en cada unidad o qué es lo que vamos a ver en cada tema? La organización de las unidades didácticas está planteada considerando los periodos del año escolar, que son estos días, los días calendarizados, de manera que su desarrollo no sea interrumpido por periodos vacacionales, es decir, que no nos vayamos a la mitad del tema. Si a la mitad del temario, por ejemplo, son 10 unidades y tenemos vacaciones, pues nos vamos en la unidad 5, ¿no? Pero que ya hayamos consolidado unidad 1, 2, 3, 4 y 5, para que regresando veamos la unidad 6, perdón. La selección de estas competencias o de estos desempeños dependen de cada grado y de cada unidad didáctica. Hay que ser coherentes con el tiempo que tenemos y la manera en la que lo vayamos a desarrollar. Ahora, vámonos a esta imagen. Saca el screenshot, déjame voy otra vez.
Léela bien. Ok, te lo voy explicando. Planes de trabajo anual o de curso, atentos, elementos de la planificación anual, los más generales, ¿sí? Organización del tiempo, ¿cómo voy a organizar mi tiempo? ¿Cuántas clases? Anótale y vele anotando, ¿a cuántas clases? A ver, déjate, lo voy poniendo aquí también, para que lo tengas ahí a la mano. Cantidad de clases. Días festivos. Actividades culturales, actividades, hay actividades sociales, ¿ok? Periodos vacacionales, recesos, hablando de la educación en México, recesos escolares. Voy haciendo más chiquito para que se quede de este lado. Vamos a pasar de este lado. Recesos escolares. Nivel, nivel académico, grado, grupo, número de alumnos. Y tú vas a decir, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué número de alumnos? Bueno, porque no es lo mismo diseñar o planificar el trabajo de todo el año con 20 alumnos que con 5, que con 2, que con 1, que con 400. ¿Sale? Entonces, esos son los elementos que vamos a ir retomando ahí. Número de alumnos. ¿Qué otro elemento nos hace falta? Te lo voy a ir compartiendo con base a la experiencia, ¿eh? Ubicación del salón. Porque no es lo mismo llegar a la universidad a las 7 de la mañana y salir a las 3 en el salón 425 de hasta arriba, que es el último, que en el A102. ¿Ok? De entrada ahí eso ya supone que mis alumnos, si lo quieres tomar en cuenta, pues es muy importante, ¿no? Que mis alumnos tengan el tiempo para poder desarrollar los contenidos de aprendizaje. Ok, ubicación del salón, porque a lo mejor queremos trabajar un tema pues, en la biblioteca, sala de medios audiovisuales, en el auditorio, computación en inglés, depende mucho, ¿no? ¿Qué otra forma? Horario de mi clase, suponiendo que solamente das una clase, pero si das todas, pues el horario laboral, ¿sale? Sesiones efectivas de clase, y esta te la voy a pasar al costo. A lo mejor tú trabajas en secundaria, ¿sí? A lo mejor te los voy a poner en colorcito. Híjole, no se ven. Estas las voy a dejar en. A lo mejor tú trabajas en secundaria y con todo esto que te acabo de decir, habrá días en los que pues no vas a tener clase, ¿no? Por actividades de cualquier tipo.
pues también eso planifícalo. Es bien importante planificar los descansos, no solamente las sesiones de trabajo, sino también los descansos. Ahora, si nos vamos a los propósitos de aprendizaje, podemos hablar que puede que exista un plan de estudios oficial, un programa o programas de estudios oficiales que tengan competencias, que tengan objetivos, que sean transversales o que sean propios de la asignatura. Esto obedece o corresponde a la naturaleza epistemológica. Espérame un tantito. Déjame, vamos chicos. Esto corresponde a la naturaleza epistemológica de lo que ya platicamos. Nivel académico, grado escolar o naturaleza de la asignatura, porque podemos planear, híjole, escribí mal la asignatura. Podemos planear de muchas formas, ¿sale? Y de todas las formas va a depender, pues, de esto. Y ahora, continuando, organización de las unidades didácticas. Podemos organizar literalmente por unidades, por clases, por sesiones, ¿ok? ¿Cómo vamos por temas, por subtemas, por actividades, por proyectos, etcétera? ¿Sale? Solamente te estoy dando un pequeño parámetro para que lo tengas súper a la mano. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Sale? Creo que ahí ya se ve un poquito mejor. ¿Sale? Es entonces que de esta forma pues ya podemos entender cómo podemos empezar a planificar o qué son o cuáles son los elementos de la planificación anual. Ahora, ¿a qué nos referimos con propósitos de aprendizaje? Anótale, son las competencias o desempeños de grado y enfoques transversales que se desarrollarán durante el año escolar y se organizan en bimestres, trimestres o unidades didácticas. Lo más importante de la planificación anual es comprender y reflexionar sobre los aprendizajes que se deben desarrollar en el grado. Ojo, a través de mi experiencia docente, hay varios tipos de maestros. Por ejemplo, los que te enseñan lo que necesitas para el grado, los que te enseñan para la vida y los que te enseñan a reconocer lo que no aprendiste. ¿Sale? Siempre es importante que veas ahí cuál quieres ser. Entonces, los propósitos de aprendizaje hay que estudiarlos, saber qué implican, qué necesitan, hacia dónde quieren que vayamos, cómo se relacionan, cómo se desarrollan. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos de planificaciones. Mira nada más esta planificación. Muy cortita, muy concreta. Observamos lo siguiente. Área. Vemos área del lado izquierdo. Personal social, educación física, arte, cultura, comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología, educación religiosa y competencias transversales. ¿Sale? Número de propósito y propósitos de aprendizaje, competencias y enfoques transversales. Normalmente esto viene, miren, hay que ser muy, muy honestos. La mayoría de los docentes, por la premura del tiempo, sobre todo en niveles más grandes, porque como quiera en educación básica sí tienes como que ese tiempo de planear tus materias antes de que inicien las clases, pero en algunos otros grados, niveles académicos no.
Entonces, la mayoría de los planes y programas de estudios que según manda la SEP, que ya según fueron aprobados, evaluados y diseñados para la sociedad mexicana y tal, ya traen estos propósitos de aprendizaje, competencias y enfoques transversales. Entonces, lo único que tú tienes que hacer en el peor de los casos, y digo en el peor de los casos, es anotar los objetivos, así como vienen aquí, construye su identidad. ¿Sale? ¿En dónde vamos a ver construir su identidad? En la unidad 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6 o en la 7. ¿Cuánto va a durar cada unidad? 4 semanas, 5 semanas, dependiendo del periodo y del ciclo escolar, ¿no? Nos organizamos y ambientamos nuestra aula. Así se llama la unidad 1, la vamos a ver en 4 semanas. ¿Cuándo la vamos a ver? Y así empezamos a calendarizar. ¿Salen nuestros propósitos transversales? Y aquí vamos teniendo en cuenta qué es lo que vamos desarrollando. ¿Cuándo va a leer? Por ejemplo, en una competencia transversal. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. La unidad 1, 2, 3, en la 5 y en la 8. ¿Sale? Ahí vamos a reforzar ese propósito de aprendizaje, esa competencia o ese enfoque transversal. ¿Cuándo vamos a desarrollar su identidad? ¿Cuándo va a construir su identidad? En el tema de la unidad 2, o sea, si la unidad 2 va a durar 4 semanas y en 4 semanas debemos de trabajar sobre la construcción de su identidad. Trabajamos una semana sí, una semana no, una semana sí, otra semana sí, una semana no, una semana sí y una semana no. ¿Sale? Y así podemos planificar anualmente para que tú tengas en cuenta cuáles son los contenidos que vas a estar trabajando. Repito, trabajar por año es complicado porque tienes muy poquito tiempo para leer absolutamente todo. Y lo que se recomienda es eso, leer absolutamente todo. Por ejemplo, en esta planificación encontramos los enfoques transversales y ahí también, ¿dónde se van a trabajar? Edad 1, 2, 3. ¿Qué es lo complicado? Organizar las unidades didácticas y sesiones según el tiempo, en el tiempo. ¿Sale? El periodo lectivo puede ser organizado por bimestres o trimestres según acuerdos de la propia institución educativa o eh, de la estructura del nivel educativo. Este periodo se distribuye en semanas de clase considerando los periodos vacacionales que ya hemos platicado. Se definen las unidades didácticas que se trabajarán en el año escolar. ¿Cuánto va a durar cada unidad didáctica? A partir de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué necesitan mis alumnos aprender de cada tema? La complejidad de la situación o de la tarea planteada y los intereses de los niños y de las niñas, obviamente. Por ejemplo, ahí le podemos poner unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí ya empezamos a abordar la forma de cómo se pueden estructurar las unidades dentro de un plan de trabajo anual. ¿Sale? Ahora pon mucha atención. Las unidades didácticas en un plan anual deben de plantearse de manera general, deben de tener una secuencia con relación a las competencias que se van a desarrollar en cada una de estas unidades a lo largo de todo el año. Las competencias se pondrán en práctica mediante situaciones significativas, retadoras y desafiantes que tomarán en cuenta los siguientes aspectos: las necesidades de aprendizaje de los alumnos, los aprendizajes previos, los intereses del grupo y el contexto sociocultural. Anótale ahí. ¿Cómo se secuencian las unidades didácticas? A partir de las necesidades de aprendizaje, los aprendizajes previos, intereses del grupo y el contexto sociocultural. ¿Qué es una unidad didáctica? Y ahí ya pasamos a la otra forma de planear, por unidades. La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Es una forma también de organizar conocimientos y experiencias que deben considerar la diversidad de los elementos que contextualizan el proceso
el nivel de desarrollo del alumno, el medio sociocultural, el familiar, el proyecto curricular, los recursos disponibles, es decir, absolutamente todo lo diseñado para que el alumno pueda generar aprendizajes. Para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que se pretenden conseguir en cada unidad, las pautas metodológicas con las que se trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje, todo lo necesario para perfeccionar dicho proceso. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves para desarrollar una unidad didáctica? Anótale ahí. Descripción. El número 1 es descripción. Te los voy colocando en negrita. Descripción. Indicar el tema o el nombre de la unidad didáctica, así como los conocimientos previos que deben de tener los estudiantes para actividades de motivación. Indicar el número de sesiones y el momento en el que se pondrá en práctica. Todo esto debe de estar descrito en un formato, literalmente. Objetivos. ¿Qué objetivos voy a desarrollar o qué objetivos van a adquirir en esta unidad didáctica? Contenidos. Hablar sobre los contenidos de aprendizaje es hablar de los conceptos de manera relativa, sobre los procedimientos y actitudes que habrán de desarrollar. La secuencia de las actividades. Acuérdense que todo mundo empieza por el principio y termina por el final. ¿Ok? Establecer la secuencia de aprendizaje de forma que las actividades estén relacionadas entre sí. Tener conciencia plena de los recursos materiales que poseemos, que disponemos y los cuales podemos llegar a alcanzar. ¿Para qué? Porque son necesarios para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje paso a paso. Organización del tiempo y del espacio. Indicar los aspectos concretos relacionados con la organización del espacio y el tiempo que requiere la unidad, por lo que te decía, ¿dónde vamos a tomar esta clase? ¿A qué hora? ¿Ok? ¿En qué salón? ¿Cuántos somos? ¿Qué tiempo tenemos? Evaluación, indicar cuáles serán los criterios e indicadores de la valoración de los aprendizajes de los alumnos, de tal manera que las actividades nos permitan evaluar nosotros como docentes el proceso y a los alumnos. ¿Sale? Descripción, ¿en qué aspecto? ¿Cómo vamos a hacer una unidad didáctica paso a paso? Ya hablábamos de la descripción. ¿Qué vamos a describir? Anótale ahí. De manera breve, el tema y las características generales de la unidad. ¿De qué trata? Vamos a justificar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, vamos a escribir o a desarrollar el motivo por el cual elegimos el tema y la relación con el resto de nuestras unidades didácticas. ¿Qué elementos debe de tener nuestra unidad didáctica? Anótale ahí. Objetivos didácticos expresados en términos de capacidades para que las podamos desarrollar. Contenidos que se van a aprender, actividades, estrategias, tiempo, recursos materiales, adaptaciones curriculares, es decir, las actividades con las que se van a conseguir los objetivos, organización del espacio-tiempo, las evaluaciones de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Introducción, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a relacionar la unidad didáctica con los diferentes objetivos generales del currículo y con el resto de la programación didáctica? Hay que tener en cuenta las características del centro educativo donde se va a impartir, el nivel del curso y las experiencias previas. Título de la unidad, un título estimulante, un título que nos ayude a hacer, sí, a hacer más atractivo el contenido de aprendizaje, el tiempo, el número de sesiones y el punto que se va a impartir, otra vez los objetivos, contenidos, procedimientos, aptitudes, las actividades que vamos a desarrollar, la metodología que vamos a desarrollar, los materiales que vamos a necesitar, los recursos didácticos que nos van a ayudar como herramienta para facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la parte de la evaluación, ahí vamos a tener absolutamente todos los criterios, primero, que es lo que vamos a evaluar, y después los formatos de cómo vamos a evaluar estos criterios. ¿Sale? Ahora, te voy a dejar a un lado este paso a paso de cómo elaborar una unidad didáctica. ¿Sale? Para que lo tengas ahí.
Ahora, ¿cómo planeamos por clase? Esto ya es más fácil, ¿no? Aunque el formato cada vez se va reduciendo, pues pareciera que es más fácil y no, ¿sale? Porque hay que tener el plan anual, después el plan de la unidad y después la planeación por clase para que todo salga como a ti te gustaría o como tú quieres que salga. Cómo planeamos una clase también es un elemento y es una herramienta fundamental e indispensable para cualquiera que se dedique al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? En la práctica docente, la planeación de clases se convierte en una actividad de primer orden para los profesionales de la educación con un sentido práctico y utilitario. Es de gran importancia ya que nos da la pauta para ejecutar, controlar las condiciones imprescindibles del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso del método científico. La planeación de clase se convierte en el hilo conductor, la directriz, ese camino, donde vamos a encontrar múltiples estrategias y acciones que se desarrollan dentro del aula y fuera de él, porque la clase no nada más es el tiempo en el que expongo el tema, es el horario en el que me encuentro dentro de una institución educativa. Es importante ya que si de hacerse bien, le brinda ventajas al docente para poder realizar su trabajo. Es una tarea permanente de los docentes o de los educadores indagar, innovar y transformar su práctica educativa a partir de los paradigmas contemporáneos que favorecen la formación integral de la personalidad de los estudiantes. De ahí la importancia en que el trabajo docente pues, sea fortalecido a través de este proceso de planeación de clase y que también podamos ser partícipes de mejoras constantes, ¿no? O de talleres para el diseño de planes de clase. ¿Ok? Es algo organizado, es algo sistemático y es algo que vamos a aprender a hacer en nuestra clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y ahorita nos vemos en unos segunditos más en la clase en vivo.